La caída del héroe. Cuando todo se derrumba, el mundo lo veía como un símbolo de éxito, disciplina y resiliencia. Durante años, su nombre había sido sinónimo de gloria, de noches épicas y de victorias que hacían vibrar a millones de aficionados. Pero nadie, ni siquiera él mismo, estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. La final de la Copa del Mundo contra la selección de España no era solo un partido. Era el momento culminante de toda una carrera, el sueño que había perseguido desde niño. Desde el primer silbatazo, la tensión se sentía en cada rincón del estadio. Las cámaras captaban cada gesto suyo. La mirada concentrada, el sudor en la frente, la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Durante los primeros minutos parecía que todo estaba bajo control. Su equipo luchaba con valentía, y él lideraba como siempre, con esa mezcla de talento y carácter que lo había convertido en una leyenda. Sin embargo, poco a poco el partido comenzó a cambiar. España, con su juego preciso y casi quirúrgico, empezó a dominar el ritmo. El gol llegó como un golpe seco, inesperado y devastador. El silencio en el estadio fue ensordecedor. Él cayó de rodillas por un instante, mirando el césped como si buscara respuestas en la hierba. Intentó levantarse, reaccionar, motivar a sus compañeros, lo hizo. Luchó hasta el último segundo, pero no fue suficiente. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador ya estaba escrito en la historia. Habían perdido. Las cámaras captaron su rostro cubierto de lágrimas, sus manos en la cara, su cuerpo incapaz de sostener el peso de la derrota. En ese momento, no era una estrella, no era un ídolo, era simplemente un hombre roto. Pero lo peor aún no había llegado. Esa misma noche, en el hotel, el ambiente era pesado. Nadie hablaba demasiado. Algunos jugadores evitaban mirarse a los ojos. Él permanecía en su habitación, sentado al borde de la cama, aún con el uniforme parcialmente puesto, como si no pudiera aceptar lo que había ocurrido. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de apoyo, de fans, de compañeros, de periodistas. Todos querían decir algo. Todos querían estar cerca, pero ninguno sabía realmente lo que él estaba a punto de descubrir. Entre todas esas notificaciones, hubo una que llamó su atención. Un mensaje anónimo. Al principio pensó en ignorarlo. Pero algo, una intuición extraña, lo hizo abrirlo. El contenido era breve. Una foto. Nada más. Pero esa imagen lo cambió todo. En la fotografía, tomada aparentemente desde lejos, se veía a su esposa, Amanda Mandiña Martínez, la mujer que había estado a su lado desde 2017. La mujer que había sido su refugio, su apoyo incondicional, su familia. Pero no estaba sola. A su lado, demasiado cerca, demasiado íntimo, estaba otro hombre, el conductor de la familia. Durante unos segundos, su mente se negó a procesarlo. Pensó que debía ser un error, un montaje, una broma cruel en el peor momento posible. Pero luego llegaron más imágenes, más pruebas, más mensajes. Cada uno era como una cuchillada directa al corazón. El dolor de la derrota en el campo era nada comparado con lo que estaba sintiendo ahora. Su respiración se volvió irregular. Sintió un nudo en el pecho. Caminó por la habitación sin rumbo, tratando de encontrar alguna explicación lógica. «Esto no puede ser real», murmuró. Recordó cada momento con ella. Cada abrazo, cada promesa, cada sacrificio que habían hecho juntos. Pensó en los años compartidos, en los sueños construidos como pareja, en todo lo que creía firme. Y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Mandiña no era solo su esposa, era su hogar. Ese hogar estaba ardiendo. Decidió llamarla. Sus manos temblaban. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. Finalmente, él la respondió. ¿Hola? Su voz sonaba normal, demasiado normal. Eso lo destruyó aún más. «Necesito que me digas la verdad», dijo él, con un hilo de voz. «Ahora mismo». Hubo un silencio que lo dijo todo. «¿De qué estás hablando?», respondió ella, intentando mantener la calma. Pero él ya no podía fingir. «De esto», dijo, enviándole las fotos. Pasaron unos segundos. Luego el silencio volvió. Pero esta vez era definitivo. Lo que vino después no fue una discusión. No fue una pelea. Fue algo mucho peor. Fue la confirmación. Ella no lo negó. No pudo. Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de culpa, de miedo, de una verdad que ya no podía esconderse. «No fue lo que parece», intentó decir. Pero esas palabras ya no tenían ningún peso. Porque él sabía. Porque lo había visto. Porque lo había sentido. El hombre que había enfrentado estadios llenos, que había soportado la presión de millones, que había superado lesiones, críticas y fracasos, ahora estaba completamente indefenso. La traición duele más cuando viene de quien más amas. Se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, mirando al vacío. Sus ojos estaban rojos, no solo por el partido, sino por algo mucho más profundo, algo irreversible. En cuestión de horas, había perdido una final mundial.
y también su vida tal como la conocía. Esa noche no durmió. El amanecer llegó sin que se diera cuenta. Las luces de la ciudad se apagaban lentamente mientras el sol comenzaba a asomarse. Pero para él no había luz, solo oscuridad, solo preguntas, solo un dolor que no sabía cómo enfrentar. Mientras el mundo hablaba de la derrota en la final, nadie sabía que, en silencio, una tragedia aún mayor se estaba desarrollando, porque hay derrotas que no aparecen en los marcadores, derrotas que no se celebran ni se analizan en televisión, derrotas que ocurren en lo más profundo del alma. Esta apenas estaba comenzando. La verdad sale a la luz, cuando el silencio ya no protege. El amanecer no trajo consuelo. Las primeras luces del día apenas lograron atravesar las cortinas de la habitación, dibujando líneas pálidas sobre el suelo donde él seguía sentado, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Su teléfono, descargado, había dejado de vibrar hacía horas. Afuera, el mundo comenzaba a moverse otra vez. Pero dentro de él, todo seguía en ruinas. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban. La derrota en el estadio, el gol de España, el sonido del silbato final, y luego, como una herida abierta, las fotografías de Amanda Mandiña Martínez con aquel hombre. El conductor, un desconocido convertido en la peor pesadilla. A las 7 de la mañana, alguien llamó a la puerta. ¿Estás despierto? Era uno de sus compañeros de equipo. No respondió. No tenía fuerzas para fingir normalidad. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. El silencio volvió a adueñarse de la habitación. Pero esta vez no duraría mucho. Horas más tarde, el escándalo estalló. Primero fue un rumor en redes sociales. Un tuit anónimo. Una frase breve, casi insignificante. Algo grande está a punto de salir sobre la vida personal del jugador tras la final. En cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a compartirlo. Los nombres empezaron a circular, las teorías crecieron. Y luego, llegó la confirmación. Las mismas imágenes que él había recibido en la noche comenzaron a aparecer en Internet, difusas al principio, luego más claras, irrefutables. El mundo cambió de conversación, la derrota en la final dejó de ser el tema principal. Ahora, todos hablaban de lo mismo, la traición. Los programas deportivos interrumpieron sus análisis tácticos para abordar el escándalo. Los periodistas, con tono grave pero evidente interés, discutían cada detalle. Si esto se confirma, estaríamos ante una de las crisis personales más impactantes en la carrera del jugador. No solo perdió una final, podría estar enfrentando algo mucho más doloroso en su vida privada. Las palabras resonaban en televisores de todo el mundo, pero él no necesitaba escucharlas, o estaba viviendo esa realidad, en su habitación. Finalmente encendió el teléfono. Cientos de mensajes, miles, algunos de apoyo, otros de curiosidad, o hay muchos de puro morbo. Abrió uno al azar. No te lo merecías. Otro. Fuerza, campeón. Pero también había otros. ¿Es verdad lo de tu esposa? Todos están hablando de eso. Cada mensaje era un recordatorio de que su dolor ya no le pertenecía solo a él. Ahora era público. Intentó llamar nuevamente a Mandiña. Esta vez no respondió. Y una vez. Y dos. Y 10. El silencio al otro lado de la línea era aún más cruel que cualquier palabra. A media tarde, su representante apareció en el hotel. Golpeó la puerta con insistencia. Tenemos que hablar. Esta vez abrió. Su aspecto lo decía todo. Ojos hinchados, barba descuidada, la mirada perdida. Ya no era el jugador fuerte que había liderado a su equipo hasta la final. Era un hombre atravesando el peor momento de su vida. Esto se salió de control, dijo el representante, entrando rápidamente. Las fotos están en todos lados, necesitamos una estrategia. Él no respondió. Escúchame, insistió. Si no dices nada, otros lo harán por ti, y no será como tú quieres. Finalmente levantó la mirada. ¿Qué se supone que diga? Preguntó con voz quebrada. ¿Que perdí todo en una sola noche? El representante guardó silencio por un instante. No había respuesta fácil. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Mandiña también enfrentaba las consecuencias. Los periodistas ya estaban afuera de su casa. Cámaras, micrófonos, preguntas lanzadas al aire. Amanda, ¿es cierto lo que se está diciendo? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Qué le dirías a tu esposo? Pero ella no salió. Y quedó dentro, escondida, como si las paredes pudieran protegerla de una verdad que ya era imposible ocultar. Al caer la noche, él tomó una decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir en silencio. Encendió la televisión. En todos los canales, su nombre aparecía en titulares. Su imagen en pantalla, mezclada con las fotografías filtradas, creaba una narrativa que él no había elegido, pero que ahora definía su realidad. Respiró hondo. Tomó el teléfono. Abrió sus redes sociales. Guay comenzó a escribir. Cada palabra le costaba. Cada frase era una batalla interna, pero sabía que tenía que hacerlo. No por la prensa, no por la opinión pública, sino por él mismo.
El mensaje fue breve, directo, doloroso. Hay derrotas que duelen más que perder una final. Hoy estoy enfrentando una de ellas. Agradezco el apoyo de quienes han estado conmigo en este momento. Necesito tiempo. Nada más. No mencionó nombres. No explicó detalles. Pero fue suficiente. En cuestión de segundos, el mensaje se volvió viral. Millones de personas reaccionaron. Algunos con empatía, otros con indignación. Y muchos con un silencio respetuoso. Por primera vez desde que todo había comenzado, el control regresaba a sus manos, aunque fuera solo un poco. Esa noche, volvió a quedarse solo. Pero ya no era él mismo. Había algo diferente. Algo que comenzaba a surgir entre el dolor y entre el dolor. Una chispa. Una decisión. Porque aunque todo parecía perdido, la historia aún no había terminado. El enfrentamiento. Cuando la verdad destroza todo. La noche había caído nuevamente. Pero esta vez el silencio ya no era el mismo. Había cambiado. No era un silencio vacío. Era un silencio cargado de decisiones. Después de publicar su mensaje, después de ver cómo el mundo entero reaccionaba a su dolor, entendió algo con claridad brutal. No podía seguir huyendo. No podía seguir viviendo entre suposiciones, rumores y fragmentos de verdad. Necesitaba verla. Necesitaba escucharla. Necesitaba enfrentarlo todo. El viaje fue corto, pero se sintió eterno. Durante el trayecto, miraba por la ventana sin realmente ver nada. Las calles pasaban como sombras, como recuerdos que se desvanecían. Su mente estaba en otro lugar, en los años compartidos, en las promesas que ahora parecían una ilusión. Recordó el 2016. Era inicio de todo. Amanda Mandiña Martínez había llegado a su vida en un momento en el que él aún estaba construyendo su camino. No era solo amor, era complicidad, era apoyo, era estabilidad. Habían crecido juntos, superado momentos difíciles, celebrado victorias. O eso creía. Cuando llegó a la casa, el ambiente era extraño, demasiado tranquilo, demasiado quieto. La puerta estaba cerrada. Respiró profundamente antes de tocar. Una vez, 2 veces, 3. Finalmente la puerta se abrió. Allí estaba ella, Mandinga. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados, marcados por el peso de lo que estaba ocurriendo. No era la mujer que aparecía en las fotografías filtradas. Era algo bien distinto. Alguien que parecía haber perdido el control de su propia vida. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se miraron. Y en esa mirada había todo. Amor, dolor, traición, incredulidad. Tenemos que hablar, dijo él finalmente. Ella asintió en silencio y lo dejó pasar. El interior de la casa parecía igual. Pero ya no lo era. Cada objeto, cada rincón, cada recuerdo, ahora estaba contaminado por una verdad que no podía ignorar. Se sentaron frente a frente, sin intermediarios, sin cámaras, sin excusas. Quiero la verdad, dijo él, sin rodeos. Toda. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. No sé por dónde empezar, murmuró. Empieza por no mentir. El tono era firme, frío, distinto. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era el preludio de algo inevitable. Sí, dijo ella finalmente, con la voz quebrada. Es verdad. Esas palabras cayeron como un golpe definitivo. Aunque ya lo sabía, aunque ya lo había visto. Escucharlo. Era diferente. Era real. Irreversible. ¿Desde cuándo?, preguntó él. Cada segundo de espera era una tortura. Hace meses, el mundo se detuvo. Meses. No era un error. No era un momento de debilidad. Era una historia. Una traición sostenida en el tiempo. ¿Con él?, insistió. Él asintió. Sí, con él. El conductor. El hombre que había estado dentro de su casa. El hombre que conocía sus horarios, sus rutinas, su vida. El hombre al que había confiado su seguridad, sin saber que estaba destruyendo su matrimonio. Él se levantó de golpe. Caminó por la habitación sin dirección, como si intentara escapar de algo que ya estaba dentro de él. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Dime por qué. No era una pregunta agresiva. Era una súplica. Una necesidad desesperada de entender. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Mandiña. No fue planeado, dijo. Al principio, solo hablábamos. Tú no estabas. Siempre estabas viajando, concentrado en tu carrera. Y yo, lo detuvo. No encontraba las palabras. Y eso lo justifica, interrumpió él. No, respondió ella rápidamente. No lo justifica. Pero pasó. La explicación no alivió nada. Al contrario, solo profundizó la herida. Porque no había una razón clara. No había una causa concreta. Solo decisiones, errores, consecuencias. ¿Me amabas?, preguntó él casi en un susurro. Ella lo miró sorprendida por la pregunta. Sí, respondió, te amo. Pero esa respuesta ya no tenía el mismo significado. Entonces, ¿cómo pudiste hacerlo?,
No hubo respuesta, porque no la había. El silencio volvió. Pero esta vez era definitivo. No había más preguntas. No había más explicaciones. Solo quedaba una realidad imposible de cambiar. Después de unos minutos, él tomó aire. Su mirada ya no era la misma. Había algo nuevo en ella. Algo frío. Algo decidido. Y acabó. 2 palabras. Simples, pero devastadoras. Mandinga cerró los ojos, como si ya supiera que ese momento llegaría. Lo entiendo, susurró. Pero entender no lo hacía menos doloroso. Él caminó hacia la puerta. Lo detuvo un instante, sin mirar atrás. Perdí una final, dijo. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Antes de que todo esto pasara, Wai salió. Esa noche el mundo seguía hablando. Los medios especulaban. Las redes ardían. Pero nadie sabía lo que realmente había ocurrido dentro de esa casa. Nadie sabía el peso de esas palabras. Nadie entendía la magnitud de esa despedida. Mientras caminaba solo, sin rumbo, entendió algo que nunca había sentido antes. Había tocado fondo. Había perdido el control de su vida, de su historia, de su corazón. Pero en medio de esa oscuridad, también había claridad, porque ahora sabía la verdad. Toda, aunque doliera, era el único punto desde el cual podía empezar de nuevo. Lo que vendría después, cambiaría todo. Renacer entre las cenizas. El precio de volver a empezar. La ciudad seguía viva. Las luces, el ruido, el movimiento. Todo continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para él, el tiempo ya no avanzaba igual. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de cada paso como si arrastrara una historia que ya no le pertenecía. Había cerrado una puerta. Wai con ella una parte de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino. No hubo descanso. No hubo tregua. Los medios no soltaron el tema. Cada detalle era analizado. Cada gesto interpretado. Cada silencio convertido en noticia. Su rostro aparecía en todas partes. En portadas, en programas de televisión, en titulares digitales. Pero esta vez no por sus logros, sino por su caída. El club intentó protegerlo. Su entrenador habló públicamente. Está pasando por un momento difícil. Antes que jugador es una persona, y necesita tiempo. Algunos compañeros lo apoyaron abiertamente, otros en silencio. Porque en el mundo del fútbol, las emociones profundas no siempre encuentran espacio. Pero él lo sentía. Sabía quién estaba, Wai quién no. Mientras tanto, la historia con Mandinga tomaba su propio rumbo. Ella desapareció del foco público durante días. Luego, finalmente, apareció en un comunicado breve, sin dramatismo, sin detalles innecesarios. He cometido errores que han causado mucho dolor. Asumo la responsabilidad. Pido respeto para ambas partes en este momento. Nada más. Pero fue suficiente para confirmar lo que el mundo ya sabía. Wai cerrar definitivamente un capítulo. El divorcio fue inevitable. Rápido. Frío. Sin escándalos públicos. Pero con cicatrices profundas. Los abogados se encargaron de lo legal. Pero nadie podía encargarse de lo emocional. Eso le correspondía solo a él. Las noches eran las más difíciles. El silencio regresaba. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio que obligaba a recordar, a enfrentar, a reconstruir. Un día, sin previo aviso, decidió volver al campo de entrenamiento. No era obligatorio. Nadie se lo había pedido, pero lo necesitaba. El césped lo recibió como siempre. Intacto, indiferente, eterno. El balón rodaba con la misma lógica, con la misma pureza, que había tenido desde el primer día en que lo tocó siendo un niño. Wai, por un instante, todo volvió a tener sentido. Corrió, solo, sin cámaras, sin presión, sin expectativas. Solo él y el juego. Y en cada movimiento, en cada pase, en cada respiración, comenzó a liberar algo. Dolor, rabia, frustración, pero también esperanza, porque el fútbol nunca le había mentido, nunca lo había traicionado, nunca lo había abandonado. Y en ese momento, entendió que aún tenía algo que nadie podía quitarle. Hay identidad. Semanas después regresó oficialmente. El estadio estaba lleno, las cámaras listas, las expectativas divididas. Algunos dudaban, otros esperaban, todos observaban. Cuando salió al campo, el murmullo fue inmediato. Pero no era rechazo, no era juicio, era respeto. Un respeto silencioso, contenido, que crecía con cada paso que daba. Porque todos sabían, todos habían visto, todos entendían, al menos en parte. El partido comenzó. Durante los primeros minutos se le vio tenso, contenido, como si aún cargara el peso de todo lo vivido. Pero poco a poco, algo cambió. Un control preciso, un pase perfecto, un movimiento que recordaba al jugador que siempre había sido. Y entonces, llegó el momento. Recibió el balón fuera del área. Lo detuvo un segundo. Miró al arco. Wai disparó. El tiempo pareció detenerse. El balón viajó con una precisión impecable, hasta el fondo de la red. Gol. El estadio estalló. Pero él no celebró de inmediato.
Chi quedó quieto, mirando al vacío, como si ese gol no fuera solo un punto en el marcador, sino una liberación, una respuesta, un cierre. Luego levantó la mirada, respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de supervivencia. Después del partido, en la rueda de prensa todos esperaban una declaración, una frase, un titular. Él tomó el micrófono, pensó unos segundos. Guay dijo, hay momentos en la vida en los que sientes que todo se rompe. Pero también son esos momentos los que te enseñan quién eres realmente. Yo sigo aquí. Y eso es lo único que importa. No mencionó la traición, no mencionó el pasado, porque ya no lo necesitaba. La historia que había comenzado con una caída, no terminó en tragedia, terminó en transformación. Porque no todas las derrotas significan el final. Algunas son el comienzo de algo más fuerte, más real, más verdadero. Y aunque las cicatrices permanecerían, no definían su historia. Solo formaban parte de ella. Porque incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de volver a empezar.